Y hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Yo soy Calle Normilla, soy la más cordial y bienvenida al canal. En esta ocasión vamos a ver una tirada en específico que es muy diferente a las que hemos visto anteriormente, ya que con esta tirada podemos hacer casi de todo. Es una navaja suiza, espero les guste y pues nada, vamos a ello. Bueno, para esta tirada la forma más rápida de saber un sí o un no es ahora sí que meter la mano en nuestra bolsita, tomar un puñado de runas y lo que vamos a hacer es primero, antes que nada, vamos a preguntarle a las runas cómo va a ser su sí y cómo va a ser su no. En este caso vamos a tomar el puño y le vamos a pedir que nos diga cuál es su sí y dejamos caer. Como podemos ver, prácticamente la mayoría de las runas salen boca abajo y solo 3 salieron boca arriba. De misma forma vamos a volver a preguntar a cuál es su no. Si ven, la mayoría ahora salieron boca arriba y solo 2 salieron en boca abajo. Así que ya sabemos que si sale la mayoría boca abajo, en mi caso va a ser sí, y si la mayoría sale boca arriba, va a ser un no. Así que ya con eso. Para eso se recomienda que siempre busques por lo menos 5 runas o más para que sea más fácil una respuesta certera y de preferencia que sean números impares. Porque si son números pares, podría llegar a ser así 3 y 3 y sería tal vez un tal vez. Pero si son números impares, ya tienes una respuesta, ¿no? En este caso sería un no, rotundamente no. Ok. Ya lejos de este método de tirada de sí o no, que es súper sencillo hacerlo así, vamos a ahora sí ya a hacer lecturas un poco más complejas. De hecho, esto es súper más complejo, ¿no? Porque para esto vamos a hacer nuestra pregunta y vamos a tirar las runas. Vamos a tratar de imaginarnos un centro. Aquí, en este caso, vamos a imaginarnos el centro aquí y vamos a tratar de agarrar nuestro puñito y tirar las runas en este centro, ¿no? De aquí nosotros vamos a leer las runas con base a los siguientes criterios. El primero va a ser del centro hacia afuera. El segundo va a ser leer primero los que están abiertas y posteriormente las cerradas. El siguiente criterio va a ser cómo vamos a leer las runas que están encimadas y también vamos a utilizar el criterio de la forma que nos está haciendo. En este caso, si vemos, las runas como que se abrieron, ¿no? Se ramificaron. Aquí van a pasar varias cosas. Vamos a ver precisamente que del centro se van a generar como caminos. Imaginemos esto. Se van a generar como diferentes caminos y nos estaría hablando sobre diferentes opciones que va a tener el consultante, ¿no? Imaginen en este caso que las runas están creciendo en un árbol. De hecho, es una metáfora que tengo en mi página web. Imagínense que la vida de una persona es un árbol, ¿no? Y cada decisión es una rama y una ramificación más en su vida, ¿no? Así que bueno, tomando esta analogía, vamos a ver que ahorita estamos en ese punto y se nos está abriendo diferentes opciones, ¿no? Otra cosa que podemos llegar a ver en cuanto a una tirada es, por ejemplo, caminos que se hacen así, ¿no? Que de nuestro centro que habíamos delimitado se va a generar como especies de espirales o lejos de espirales como rutas, ¿no? Como si de aquí tuvieras una ruta que seguir y aquí nos estaríamos leyendo cómo está la situación y cómo va a ir desarrollándose la situación del consultante o de la pregunta que tenemos, ¿no? O sea, vamos a ir viendo cuál es el orden que se está llevando. También otra cosa que luego suele suceder, pongamos así, ¿no? Que se esparce, se distribuye, ¿no? No tiene ningún tipo de relación. Prácticamente podríamos decir que está muy, muy abierta la pregunta. Y aquí nos estaría diciendo que posiblemente las cosas como están sucediendo se están presentando igual con posibles opciones
O en dado caso, cuando está así, es de que las cosas están completamente muy fuera de su control y que debe de escuchar las voces de las personas que están hablando, ¿no? Los consejos, estas personas que se acercan. De hecho, entre más viejas estén las runas de las posibles tiradas, pongamos que haya algo así, esto que es muy lejos serían consejos que le están dando sobre la situación que está viviendo ahorita consultante, ¿no? O sea, esto es lo que está pasando. Pongamos que esta es la runa del centro. Vemos cómo se está desarrollando su tirada con base a lo que ya veníamos diciendo, pero estos serían consejos extra o focos que debe de tomar en cuenta y que no debe de olvidar, ¿no? Son por regular las formas que siempre llega a tomar las tiradas, ya sean los típicos espirales o los caminos. Me gusta decir bastante que son como caminos, tomando en cuenta que este es el centro, incluso se puede dar así, ¿no? O sea que es, pongamos así, ¿no? Que es un camino previo, lo que está viviendo y lo que se desarrolla. O sea, cuando es más en espiral es más notorio cómo va a ir. También dentro de los caminos luego llega a suceder que está el camino súper marcado así. Pongamos, está así, ¿no? Un camino súper marcado, pero sale una runa en el centro. Por regular esta runa casi siempre sale boca abajo, ¿no? Y nos podría estar hablando de que en este camino hay un pequeño atajo que puede llegar a tomar hacia el objetivo, ¿no? Si sale, ya sea que salga abierta o salga boca abajo, vamos a encontrar este pequeño atajo que podemos tomar en cuenta. Obviamente ya hemos hablado sobre el significado de las runas, tanto desde el método que nos propone Widow One List como este método estos significados que conocemos de las runas históricamente y que nosotros debemos de reinterpretar, ¿no? Debemos de hacer un trabajo de interpretación para entender qué es lo que nos está diciendo, ¿no? Vamos ahora con la siguiente parte, ¿no? Aquí, por ejemplo, esta que se quedó muy lejos, fuera del foco, me ayuda para decirles lo siguiente, ¿no? Yo suelo utilizar un tapete redondo. Para este tipo de preguntas utilizo un tapete redondo. Y si la runa se sale del tapete, es que ya esa runa no quería hablar, ¿no? Si queda muy a la orilla es porque es una de estas runas de consejos que habíamos mencionado. Y ahora, aquí ya vimos que tiene como caminitos. O sea que a pesar de que nuestra runa, en mi caso, la runa del centro sería esta, ¿no? Pero esa tiene como bifurcaciones, ¿no? Y sería, en primer lugar, leer lo que está abierto. O sea, primero lo que ya está abierto. Posteriormente, una vez que ya vimos, ¿no? Ok, tenemos esto, sigue esto, y de aquí sigue hacia acá, o incluso podría seguir hacia acá, ¿no? Vemos que el camino se abre y nos da como que oportunidades, opciones, ¿no? Pero ahora vamos a ver qué es lo que las runas que están tapadas nos van a decir. En este caso, obviamente, es muy complejo leer invertidas y todo esto, porque a la hora de que nosotros volteamos estaríamos manipulándolo. Así que no les recomiendo que utilicen el método de runas invertidas, porque se pueden confundir muchísimo. Sin embargo, si es una runa con algo negativo, pues ya en la parte negativa. O sea, ustedes a la hora de aprender a interpretar las runas deben de saber cuándo están hablando de algo negativo y cuándo están hablando de algo positivo, independientemente si salen invertidas. En este caso podríamos decir que estas runas están siendo bloqueadas, están siendo sobrepuestas por estas, pero también depende mucho de la pregunta, porque también podría ser un potencializador, ¿no? Podríamos estar diciendo que Raido está siendo potenciado por Inguas, ¿no? Depende muchísimo de la pregunta. Si nos hacen una consulta de cuáles son los bloqueos o por qué no me está saliendo bien las cosas, pues bueno, obviamente Inguas es el que está bloqueando a Raido, ¿no? Si está diciendo que cómo le puede ir en tal proyecto, pues bueno, podemos decir que eso podría ser un potencializador. O sea, no sé si me explico cómo esta runa podrían estar trabajando en conjunto para mejorar hacia acá, o estaría diciendo que eso le está afectando, ¿no? Y por eso le está costando tanto trabajo llegar al objetivo. Así que en el caso de las encimadas, o es que dependiendo de la pregunta, o puede estar potencializando o puede estar bloqueando prácticamente.
Ahora, ya habíamos leído una primera pasada con las runas abiertas y una vez que nosotros desbloqueamos las tapadas, las que habían salido boca abajo, nosotros podríamos complementar, ¿no? O sea, si ya habíamos dicho, es que tú tienes estas opciones y estás desde acá y te va a ir así, pues bueno, ahora podemos ver, ¿no? Que de eso que ya habíamos dicho, pues bueno, esto lo estaba tapando, le puede ayudar, ¿no? Son cosas que el consultante debe de empezar a considerar, son cosas que el consultante o quien está haciendo la pregunta debe de empezar a ver, ¿no? Son cosas que no le quieren, que no están a simple vista y que debe de aprender a descubrir o que debe de empezar a tomar cuenta de ello, ¿no? Si están saliendo boca abajo, es porque son cosas que están ahí y que el consultante no está viendo, o cosas que van a suceder y que el consultante no se lo va a esperar, ¿no? Así que imaginemos el caso hipotético que quiere saber cómo le está yendo en un examen que va a tener. Pues bueno, vemos que para quitar un poco de ruido, ¿no? Todo va a salir muy bien, al parecer, ¿no? Pero vamos a ver qué está pasando, ¿no? Ok, hay que tomar en cuenta esas cosas para que tengas mejores resultados, ¿no? No sé si me explico cómo esto ya nos sería como la sal y la pimienta de la tirada, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, que casi todas las runas salieron abiertas, se leería todo este conjunto. Estos ya serían más como consejos y hasta el final desbloquearíamos estos para ver cuáles son las cosas que el consultante no está viendo o que las personas no están tomando ni siquiera en consideración y que deben de prestarle atención, ¿no? Sobre todo son cosas que debe de prestarle atención. Aquí, por ejemplo, esa que completamente sale encima de estas, sobre estas dos, ya nos estaría diciendo cómo estas tres runas prácticamente se deben de estar leyendo juntas, ¿no? O sea, estas tres runas son solo un tema, ¿no? Esto es un tema, esto es otro tema y pues bueno, ya aquí se nos abre. Pero eso es lo que vemos. Aquí nos sirve mucho eso del pasado, presente y futuro, o sea, darles orientaciones, porque ustedes mismos van a ver cuál es la zona más pequeña, más próxima, y es la zona del pasado y hacia el futuro. En dado caso que la pregunta es que ¿qué fue lo que pasó? Pues bueno, ahorita es lo que está pasando y podemos ver que lo que le interesa a la persona es todo este porvenir, ¿no? Así que es que es muy dependiendo de la pregunta, ¿no? Pero si tu pregunta quiere hablarte del pasado, pues bueno, entonces vamos a ver del momento que está aquí y lo que va a pasar, qué fue todo lo que pasó. Si la pregunta es de qué es lo que va a pasar, entonces esto es lo poco que ha pasado, eso es lo que está pasando y hacia acá se está desenvolviendo. Fue muy complejo lo que les estoy tratando de decir y realmente para esto se necesitaría hacer muchas tiradas de práctica y por regular en los cursos es en donde nos quedamos una y otra vez, ¿no? Hasta que se domine este tipo de tiradas. Pero bueno, creo que con esto ya ustedes pueden empezar a practicar. Si van a practicar, cuando metan la mano, no se atasquen, la verdad. No agarren todas las runas que puedan. O sea, literalmente ustedes van a sentir y háganlo nada más con los dedos. O sea, háganlo con la llama de los dedos nada más. Dependiendo del tamaño de sus runas, háganlo con poquito para que no agarren de mucho y vayan practicando, y conforme ustedes van logrando tener cierto desenvolvimiento, van agregando cada vez más, ¿no? Hasta que ya puedan literalmente meter la mano y sentir cuántas runas quieren hablar y simplemente soltar, ¿no? O sea, sueltan, no avientan, nada más toman y sueltan sobre el punto que ustedes hayan elegido. No sé si me logro explicar cómo es muy situacional, por eso son preguntas abiertas y por eso es muy complejo este tipo de tiradas, pero una vez que dominas puedes contestar sobre el amor, dinero, salud, familia, viajes, negocios, puedes preguntarle de cualquier cosa y cualquier tipo de pregunta que le hagas te la va a contestar. O sea, no es necesario ni siquiera
estarles ahí viendo con otro tipo de tiradas, ¿no? Y pues bueno, si tienen muchas dudas, déjenme en la caja de los comentarios, con gusto les contesto. Y si es necesario hacer una continuación, una segunda parte, hacemos una segunda parte para explicarlo. De todas formas, traté de abarcar lo que siempre se está viendo en estas tiradas. Y pues nada, si es necesario que tomen una hoja y hagan los dibujitos de cómo salieron las posiciones, háganlos, no pasa nada. Pero necesitan llevar un cuaderno de sus tiradas que están haciendo para que vayan desenvolviéndose. Y ahora sí, me despido. Ya el significado, pues bueno, ya ustedes lo van relacionando con la información de los videos previos. Y pues nada, espero les sea útil. Yo soy Calle Narumi, nos vemos hasta la próxima. No olviden suscribirse, darle like, compartirlo. Y pues nada, pórtense mal, cuídense bien y háganlo todo, fincan demencia. Nos vemos hasta la próxima. Chao.